aprobó una ley en el Congreso que finalmente terminó con que Gino Lorenzini dijera que se va a acabar Felices y Forrados. Y por eso esta mañana lo tenemos con nosotros para conversar sobre todo lo que está pasando. Hola Gino, bienvenido a La Voz de los que Sobran. Hola, Muchas Gino. gracias por estar esta mañana. Hola. Muy buenos días, Alejandra, Daniel, Rodrigo, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bien, nosotros bien también aquí conversando sobre la actualidad. Y bueno, ayer se aprobó en el Congreso lo que se le ha llamado la ley Mordaza, ¿verdad? Y eso terminó contigo diciendo que se va a acabar Felices y Forrados. Terminamos en esto, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasó? Dijiste que estabas asqueado, que no confías en la autoridad. Cuéntanos un poco sobre lo que te provocó cuando supiste que se aprobó esta ley. A ver, es que viene un poquito más de atrás. Hay un contexto en el cual todo partió cuando denunciamos las triangulaciones de Piñera. Hicimos un programa en vivo que denunciábamos con lujo de detalles, con todas las fuentes de la información. Hicimos una denuncia bastante extensa y la verdad es que pocos medios de comunicación, ustedes fueron uno de los pocos que investigaron el tema, expusieron el tema. La gran mayoría tapó el tema. Y el tema, yo no, en ese momento no sabía de que había inversiones del grupo Luxich y también de la familia Piñera en el tema de triangulaciones. Y ahí el primer golpe muy duro que fue, es que cuando sale la ley el 5 de diciembre para que los independientes pudieran inscribirse en lista, bueno, yo miro que había página web de la lista del pueblo, había página web de cómo se llama este independiente no neutral, y dije, bueno, podemos hacer una página web y promocionar que cualquier persona pueda venir a inscribirse. Bueno, participamos del proceso, fue durísimo, de Navidad y Año Nuevo, con un trabajo enorme, y logramos que, no sé, 500 personas se motivaran, levantamos 100.000 firmas en el país, y al final el CERVEL nos sacó por secretaría. ¿Y qué digo por secretaría? Porque los 3 informes de las subdirecciones del CERVEL decían que todos cumplíamos 100% la Constitución. Entonces, es bastante fuerte de que a uno como ciudadano levante 6.000 firmas y te saquen por secretaría. Así, digamos las cosas como son. Los partidos políticos les dio miedo. Y cuando nos sacan es como que te quitan, yo soy chileno. Entonces, ¿por qué vienen y me quitan un derecho fundamental que es participar de un proceso constituyente? Ok, ya, me la comí una vez. Luego vienen y aprueban una ley, y insisto con el proceso. Esta ley estaba en el Senado, los senadores sin votar porque está todo público, es decir, 3 días discutiendo nada. Dice el texto del gobierno, no está. A última hora ni siquiera lo muestran. En 80 páginas de comparación, son 10 páginas de ley, ese proyecto de ley completo nuevo, y los tipos lo aprobaron sin verlo, sin leerlo, sin nada. Fue ya un tema que uno puede decir, ok, está bien que aprueben una ley en contra tuyo, pero que por lo menos la leas. Y los senadores pues aprobaron por amplia mayoría 31 personas. Y el problema es que en esta ley la gente no sabe el detalle, que cuando lo vimos me espanté, es que esto es más allá de Feliz y Forrado. Una cosa es regular a Feliz y Forrado, que nosotros estábamos de acuerdo si era una regulación ecuánime. El problema es que acá las personas naturales, a ti le comparte por ejemplo, oye papá, ¿sabes que un amigo me avisó de que está peligroso los mercados, cámbiate de fondos? Si tú das una sugerencia como persona natural, te van a meter preso y te van a meter una multa de 10 millones de pesos. Y eso afecta fundamentales de la Constitución, derechos como la libertad de expresión sin censura previa. Bueno, ante esa situación, que uno puede en ciertos grados, y que se aprobara esto en la Cámara de Diputados, yo la verdad es que puedo competir cuando hay reglas del juego claras. Pero cuando se rompe completamente el Estado de Derecho, hay un tercer elemento que también hay que ser bastante claro, que es en la justicia. Acá el ministro Briones se apropió de mi RUT. Yo presenté un recurso de protección para defendernos, y el problema es que uno dice, ¿y por qué siempre pierde Gino 2-3? Y el 2-3 tiene que ver porque el poder judicial está controlado por no. ¿Por qué? Porque hay abogados integrantes, que son abogados privados, la gente no lo sabe. Y estos abogados privados, claro, te definen una votación para un lado o para el otro, y los jueces de trayectoria te dan toda la razón de que es inaceptable que un ministro de Hacienda se apropie de los RUT,
pero los abogados integrantes que son privados manejados por Piñera le dan el amén. Entonces la verdad es que cuando el grado de corrupción es tan alto, no queda otra que venir y cerrar todas mis... Hasta acá llego, di el 100%, puedo dar más, le pido discusiones, pero ante esta evidente vulneración a la Constitución, uno tiene que saber hasta dónde jugar. Gino, en ese contexto tú lo planteas, no estoy en contra de una regulación, ¿cierto? Acá evidentemente que también hay a partir de esta ley una corresponsabilidad que debieran asumir las empresas que hagan asesorías como las hacías tú, pero a ver, en este contexto, voy a tratar de mirarlo bien global, ¿cierto? Porque evidentemente que tú tienes el legítimo derecho a pensar y hay argumentos que lo pueden apuntar hacia ese lado, de que tanto esta ley como toda la campaña está hecho a la medida de Felices y Forrados, ¿cierto? Como que queremos sacar del mercado a esta empresa de asesoría porque nos está provocando un ruido, porque evidentemente hay movimientos de millones de dólares que están sugeridos en las platas de la AFP que nos generan un problema a nosotros como dueños de esta estructura. Ya, no es incómodo, queremos sacar a Lorenzini. Es una línea argumentativa válida y hay, por supuesto, antecedentes. Pero ¿no crees que tal vez pudo haber sido un error el hecho de querer armar una lista con el mismo nombre de Felices y Forrados o bajo ese parangón? Porque tal vez si tú lo hubieras hecho con ya tu prestigio bien ganado como independiente, formando otro movimiento sin llevar el nombre, o tal vez separando las aguas de lo que es Felices y Forrados, te hubiera ahorrado todo este problema. ¿No tuviste la perspectiva tal vez de pensarlo en ese orden, de tratar de adelantarse un poco a lo que podía venir? Rodrigo, es que nunca estuvo Forrado. Yo hice una página web que se llama FIF Vota Feliz, donde permitimos a cualquier candidato, que eso es otro tema que a mí también la gran mentira es que ha corrido los medios. Cualquier persona, y insisto, habían independientes no neutrales, es decir, siendo que, imagínate, siendo que estamos... Gino, no les cobraban porque lo que dijeron fue que no les cobraban. Es que mira, te explico, y qué bueno que me lo pregunta, Alejandra. ¿Qué sucede? La página era para cualquier persona. Primero, cualquiera. Podía ser de una lista independiente, podía ser independiente solo, cualquiera. Primero, no había ninguna discriminación. Lo único que pedíamos, por lo que yo he sufrido, que es suplantación de identidad, es que Felices y Forrados me dio el servicio gratis de consultar fuera válido. Y esto es súper importante porque ya vimos que el CERVEL hubo, no sé, pues cuando los partidos políticos reficharon, mandaban cualquier carnet de identidad y acá con esto había una validación. Pero si me preguntas cómo voy a montar un sistema de validación en 2 días, la única forma es con la tecnología, es colaborar con otra empresa y Felices y Forrados me dio el servicio. Entonces la gente se registraba gratuito en Felices y Forrados, entonces nunca hubo platas de por medio. ¿Sí? Eso quiero sea súper claro. Entonces acá se inventó un tongo desde Chile Transparente, donde está Tamara Agnich, y esto es bien importante. Tamara Agnich, la misma que yo denunciamos hace 5 años atrás con las fusiones ilegales, y ella también es parte de Chile Transparente, y Chile Transparente es parte de Independientes No Neutrales. Independientes No Neutrales, a su vez, fue creado ¿por quién? Por el secretario de la Fundación de Rodrigo Jordán, la Fundación Vertical. ¿Y de dónde recibe plata la Fundación Vertical? De la Fundación Luxich. Entonces, cuando acá hubo una operación política de Luxich que se desesperó de que de la nada hubiese competencia, y hicieron este golpe blanco y ocuparon a Alfredo Joinant, es decir, Alfredo Joinant, director del CERVEL, que fue el que nos dio el voto en contra, el 3-2, él tenía un claro conflicto de interés porque él recibe sueldo de Canal 13. Entonces, eso fue una operación política, no tiene otra cosa, y quiero ser bastante claro y transparente, porque si no yo hubiese restringido esto a Felices y Forrados, y eso nunca fue así. Y de hecho, ayudamos cuando nadie hablaba del proceso constituyente, logramos que la gente se motivara a firmar por cualquier persona, y porque lo único que nosotros hicimos fue poner el YouTube y el LinkedIn. ¿Dónde yo en el CERVEL podía mostrar mi YouTube y mi LinkedIn? No estaba esa opción. Oye, Gino, tú dices que si la gente que da una asesoría financiera, ¿no es cierto?, con esta ley se expone, digamos, a que le cobren una multa de hasta 10 millones, pero lo que según la información de la ley, digamos, entiendo que eso no quedó al final en las asesorías gratuitas. Dice que la asesoría previsional financiera, el proyecto establece que quienes quieran proveer de este servicio deben inscribirse en un registro, acreditar conocimientos y dar garantías
para responder por los perjuicios que puedan generar a los clientes. Las asesorías gratuitas, el gobierno quiso ponerlas, efectivamente, eso fue así. Sin embargo, el Congreso lo sacó, por lo tanto, entiendo que esa modificación no fue aprobada. La determinación final la hará la CMF en conjunto con la Superintendencia de Pensiones, pero la historia de la ley dice que entonces las asesorías gratuitas no caben dentro de esta regulación. Gino, ¿no pensaste en que podían, como ustedes también, ser parte de esto? O sea, inscribirse y hacerlo como otros, me imagino. Lo que pasa es que estás dando por hecho algo que dicen los medios de comunicación y la ley no dice eso. A ver, la ley, y te la explico. Los tipos sacaron de la ley, porque había un proyecto que se ha discutido por 5 años, ¿ok? Y que se incorporó hace 1 año atrás todas estas modificaciones de Piñera. Pero esas modificaciones de Piñera fueron borradas y ahí estaba la palabra gratuita y la quitaron. Efectivamente quitaron la palabra gratuita. Pero ¿cuál fue el truco de Macías? Que incorporó estas 10 páginas sin leer, donde cambiaron, en vez de que esté gratuito, pusieron personas naturales. Las personas naturales no estaban en el proyecto de ley. Y fue muy zorro, o sea que en esto Macías lo hizo muy bien. En el fondo quedó implícita la palabra gratuita, porque al definir, si tú eres una persona natural y compartes por cualquier medio una sugerencia de cambio de fondo, no importando si es que es gratuita o pagada, no está definido, queda inmediatamente bajo el ámbito de que con penas de cárcel, insisto con el tema, y multa de 10 millones de pesos. ¿En qué país del mundo? Dime un país del mundo que se ponga pena de crimen. Si esto es muy grave, esto es dictadura. Mira, yo quisiera decir que la ley, en general, voy a hacer una explicación de la ley porque el capítulo respecto a la asesoría es un punto. La ley es muy buena en general porque lo que hace es terminar con los intereses moratorios cuando hay mora. Entonces, el anatocismo, claro, que esos se llama, son otros puntos de la ley. Claro. No, es lo más fuerte. Por eso que Gino se molesta que me haya metido. Explicar esto. Primero, la ley es muy buena en términos de que termina los intereses sobre intereses en caso de mora. Eso es muy bueno para todos los chilenos y chilenas que estén endeudados. El segundo punto que es muy bueno es que termina con los créditos, termina con los seguros esos que te enchufan cuando tú pides un crédito, también lo termina. O sea, muchas veces estamos mirando y de repente aparece un seguro que no sabemos. Eso también lo termina. También es muy bueno en la ley. Lo tercero establece el denunciante anónimo, que es que cuando un trabajador que trabaja en una empresa y ve un chanchullo dentro de la empresa, estoy explicándolo bien así caricaturizado, claro, y denuncia una irregularidad en su empresa, ese denunciante goza de que es anónimo y además se lleva algunos, por ejemplo, pesos de la multa que le apliquen. O sea, la ley en sí misma, el grueso de la ley, es muy buena. Tiene un capítulo que se refiere a la regulación de las asesorías de la AFP, que es la que afecta a la empresa de Gino, y que el diputado Jackson pidió que se votaran separados y en la comisión mixta le dijo que no. Él entendió que eran cosas distintas, por lo tanto él pidió en la comisión mixta que se votaran separadas, esto que es muy bueno de la ley de banco y esto es que es extraordinario para todos los chilenos. O sea, no hay más intereses sobre intereses, nada que me enchufen más seguro, tenemos una figura de denunciante anónimo separado de este tipo, le dijeron que no y se votó todo en conjunto. Y ahí es donde entra lo que Gino se queja, que es la parte que a él le compete, digamos. Eso para que quede claro para la gente, digamos. Es lo que se llama una ley miscelánea, que es muy común. Las leyes misceláneas en Chile son muchas, que meten capítulos de otras cosas en leyes, que no es bueno, pero existe y han existido siempre. Entonces, es interesante aclarar esto. ¿Es inconstitucional? ¿Por qué? No, es inconstitucional, no, jamás. Está lleno de leyes misceláneas en la historia de Chile. Yo te lo digo como abogado, está lleno, que te tocan otras cosas. A ver, Daniel, que en la operativa, yo te digo, en la operativa, ¿hay misceláneas? Sí, pero el artículo 69 de la Constitución dice claramente, de que si una ley tiene una idea matriz, tú no puedes hacer modificaciones contrarias a la ley. Acá había una idea matriz que era modificar sociedades anónimas y mercado de capitales, no de LT 1500. Si esto es una reforma previsional encubierta. Y esa modificación, después del proyecto original, en contra de la idea matriz, entonces también está el vicio de constitucionalidad. Entonces acá
Acá no se respetó el procedimiento que tiene que tener el Congreso porque sería en cualquier proyecto, y eso es efectivamente razón, leyes entrañas, que voy a hacer A, B, y lo meto a última hora, y de esa forma no se está respetando la Constitución, si al final, insisto, acá hay derechos fundamentales. Por ejemplo, ¿no has pensado ir al Tribunal Constitucional? Del Estado. Entonces, ¿Por qué el Estado? Mira, probablemente vamos a agotar todas las instancias legales, eso sí, pero cuando el Estado, insisto con este punto, discriminación arbitraria, a una AFP se le piden 150 millones de garantías, a Felices Forrado 1.700. A una AFP no se le pide compensar por pérdida, siendo que son el administrador. A Felices se le pide compensar por pérdida. Entonces, eso se llama discriminación arbitraria. ¿Por qué a mí me están poniendo condiciones que no están sacando? Entonces, de todo es que las partes penales, las define de pensión, es decir, arbitraria, el superintendente, es decir, usted solo, en mi caso, todo mi bajo. Cuando te ponen ese nivel de reglas del juego, oye, disculpe, está bien que yo puedo tomar el riesgo de ir a la cárcel, pero no mi equipo de trabajo. Entonces, ¿qué pasó el claro. Gino, no sé por qué, para variar, estas cosas sospechosas que suceden, estamos escuchándote mal. ¿Por qué? Ya, entonces, el Congreso te pueden mantener en la imagen y te vamos a llevar por teléfono, ¿puede ser? Déjame cambiar de señal. Me voy a quedar pegado un segundo, dale. Pero cambio. Eso, sí. No hay problema. Lo esperamos acá a Gino mientras. Yo voy a leer algunos comentarios porque el público está muy pendiente de lo que está diciendo Gino. Aquí pregunta, por ejemplo, Marileia, dice, ¿por qué no pasan a personalidad jurídica? Se lo vamos a preguntar. Seba Pavés, sí, claro. Bueno, en realidad ya lo respondió de cierta manera, ¿no? Seba Pavés dice, es inconstitucional por donde se le mire, pero para eso el Tribunal Constitucional debe declararlo, lo que hace imposible porque la mayor parte de los jueces del tribunal van a favor de este gobierno. Andrea Bonrock dice, cada chileno debe educarse financieramente. Algunos de los comentarios que tenemos a esta hora, que estamos conversando con Gino Lorenzini y estamos esperando que ojalá se pueda reconectar para que sigamos conversando sobre lo que estamos diciendo. Dice que volvió. Hay algunas personas que... Ahí está Gino. Volvió. Sí. Qué bueno, Gino. Estaba leyendo yo algunas personas que están aquí haciéndote algunas preguntas, por ejemplo, como Marileia, que dice que por qué no pasa nada personalidad jurídica, pero de cierta manera tú ya lo estabas respondiendo. Pero Seba Pavés dice, es inconstitucional por donde se le mire, pero para eso el Tribunal Constitucional debe declararlo, lo que hace imposible porque la mayoría de los jueces del tribunal van a favor de este gobierno. Y Andrea Bonrock dice, cada chileno debe educarse financieramente. Esos son algunos comentarios que tenemos a esta hora, Gino, que tú nos estabas contando justamente por qué no iban al Tribunal Constitucional, que era lo que yo te había preguntado, ¿no? Sí, es decir, nosotros vamos a ejercer todos los caminos legales ahora posibles. Acá hay discriminación arbitraria, no hay igualdad ante la ley, ¿sí? Acá se afecta la libertad de expresión. ¿Sí? Es bastante fuerte esta ley, insisto con el tema, y eso también hay que pelearlo. Ese punto de la ley más claro, que la ley, pero... supongo que tú estás de acuerdo en que no se cobren que fue como... seguros esos que te enchufan. Absolutamente, pero a ver, si yo tengo una ley extraordinaria y tengo una ley que puede meter preso a los chilenos en libertad de expresión, perdóname, éticamente yo no puedo aprobar por algo que haya muy bueno con algo malo. Y en eso los diputados no se establece deberían rechazar. Preso, eso no hay ningún artículo que diga que te pueden meter preso por opinión. O sea, Daniel, revisaste bien en calma, si hay el artículo 4 que tú mencionabas, no lo veo eso, no lo puso el gobierno, pero fue sacado, no está. Es interpretativo. Es que quizás estás leyendo la versión, no es interpretativo. Te dicen claramente que hay culpa leve y que lo determinan entre sí, por la culpa leve, pero la culpa leve es aquella que se le pide a los papás, a los padres de familia para, no sé, la culpa leve es civil, no es penal. La culpa leve es a ver, o sea, Daniel, enseñaron la culpa leve, te cuento, digamos. Pero bueno, está lo mismo, si no quiero discutir con eso contigo. Sí. Lo que pasa es que son muchas páginas donde estas 10 páginas, que se las lees bien con calma y de forma íntegra, te das cuenta que hay
temas penales para las personas que den sugerencias de cambio de fondo. Sean personas naturales, da lo mismo. Y si incorpora a todos sus trabajadores. Eso está en la ley. Entonces, obviamente que cuando uno tiene ese nivel de reglas, uno puede decir, oye, ¿juego en esta regla del juego o no juego en la regla del juego? Y la verdad es que cuando se aprueba de esta forma, es decir, primero, Daniel, ¿te parece bien que se apruebe algo sin leer? Yo creo que no. Es decir, acá sí, no se puede aprobar algo sin leer, es un concepto básico. Segundo, ¿se puede aprobar algo que va en contra de la idea matriz, lo cual lo dice el artículo 69 de la Constitución? Tampoco. ¿Se puede aprobar algo que va en contra de la libertad de expresión de personas naturales? Porque, insisto, ese fue el truco incorporado en la parte final. Libertad de expresión de personas naturales con penas de cárcel. Porque al final, ¿cuál es el truco? Que al dar una sugerencia, como persona natural, automáticamente te van a considerar asesor financiero y ahí te cae el tema de todas las restricciones y multas. Lo que pasa es que lo que yo entendí, lo que yo entendí es que para ser asesor financiero tenías que estar inscrito, tenías que cumplir esas reglas en un registro. Tenías que estar en la institucionalidad. Claro. Entonces, si tú no te metes, no te rigen estas reglas, no te rige nada de esto porque no eres asesor financiero en esto. Ahora, ese es el detalle, que solo sugerencia. Déjame dar el ejemplo como más burdo. Le mando un WhatsApp a mi papá y le digo, papá, cámbiate al fondo porque se viene mal y todo. Solo ese acto, porque más encima dice por cualquier medio, sería constitutivo de que el superintendente puede decir, usted dio una sugerencia financiera y tiene que pagar una multa de 10 millones de pesos y esto es una culpa, determinó la culpa y por lo tanto usted se va preso. Eso puede ocurrir con la ley como está. Entonces, eso es grave, no es... Y insisto, fueron 10 páginas muy bien articuladas que se metieron a última hora y que yo digo, ya en el Senado se aprobó porque querían irse de vacaciones. Ok, lo entiendo. Pero la Cámara de Diputados tuvieron un mes para leer. Tuvieron un mes. Entonces... ¿Sientes que esas 10 páginas se hicieron a medida de Felices y Forrados? Pero absolutamente, es decir, si tú la lees en la integridad, pero más allá de Felices y Forrados, acá lo que yo reclamo es que yo como Gino Lorenzini no puedo dar sugerencias gratuitas. Es decir, a mí se me prohibió un derecho como magíster en finanzas de poder compartir información con mi mamá. ¿Se dan cuenta? La verdad es que Giorgio Jackson dice acá en su WhatsApp, dice que eso no es cierto, que dice que excluimos las frases que incluyen las asesorías gratuitas. No hay penas de cárcel establecidas en el artículo 4. Para que haya una pena de cárcel, tiene que estar establecida. No la pena sine leye, decimos los abogados, no una pena sine leye. Si no hay un artículo determinado que establezca una pena para un actuar, no hay delito. Eso lo firma Giorgio Jackson acá en su... Es que están, disculpa, con Jackson no comparto sus informaciones que da, porque hace cosas súper buenas, pero hace cosas que no son correctas. Lo que dice la ley, y en ese sentido hay que ser bien claro, es que el superintendente determina la culpa. Es decir, pero no la culpa penal. Penales. Sí, la culpa penal. No le da facultades penales al superintendente, eso no. Es que no la pueden hacer leyes, no puede haber. Daniel. Pero si sé que no puede haber, pero eso es lo que hicieron. No, pero no tendría validez. Mira, él pone que no hay gratuidad, pero con lo gratuito, digamos, y luego dice que, claro, que no hay multas, pero también dice que la determinación final la hará la CMF en conjunto con la Superintendencia de Pensiones. Claro, a través de un reglamento, seguramente. Pero eso, y dice que la asesoría... También, con todas sus letras, es pura mentira de Giorgio Jackson, y lo digo con todo respeto. Ahora, es mentira, yo estoy acá con el escrito. Se los voy a buscar y se los voy a leer textualmente, porque la verdad es que molesta cuando eso sería re bueno, ¿no? Sí, sería muy bueno. Mira, para contrastar, porque acá hay algo transversal, Gino, pero yo te quiero preguntar sobre dos cosas bien puntuales que tienen que ver también con lo que ha pasado en el último tiempo. En primer lugar, tú ayer anuncia el cierre de Felices y Forrados. ¿Cómo se va a ejecutar eso? ¿Qué va a pasar con la gente que confió en tu sugerencia y que forma parte de tu comunidad? Y que confía mucho, se va a ejecutar? Claro. Ese cierre. Y en segundo término, yo también coincido en que hubo una aceleración de todo este proceso a partir de las denuncias de las triangulaciones que tú hiciste. Ahí
se vino la hecatombe. Evidentemente que ahí se aceleró hasta 180 kilómetros por hora la tramitación de esta ley y un montón de normas para a salir del mercado. Tú en su minuto dijiste que todos los antecedentes lo iban a presentar en fiscalía, en tribunales. A partir de esto, ¿no crees que llegó el minuto tal vez de comenzar a revelar parte de esos antecedentes? ¿Estás dispuesto a poder hacerlo para que la gente tenga un poquito más de contexto con respecto a lo que tú prometiste hablar en la escena jurídica? A ver, vamos por partes. El artículo que... Son tres temas. El artículo que cito, el 177, y dice que la cancelación por revocación, eliminación en el registro de asesores previsionales o en el registro de asesores financieros previsionales de una entidad de asesoría previsional, de un asesor previsional, de una entidad de asesoría previsional o de un asesor financiero previsional, que pueden ser personas naturales, eso está arriba, procederá respectivamente cuando alguno de aquellos incurra en una infracción grave de ley o en el caso que no mantengan vigente la boleta de garantía bancaria. Perfecto. Pero la declaración de la infracción grave de ley corresponderá a la Superintendencia de Pensiones. Entonces acá, justamente en la parte más crítica, no dejaron el tema conjunto con la CMF. Eso es lo primero para el tema penal. Lo segundo, clientes de Feliz y Forrado. Nosotros ya anunciamos que vamos a hacer un proceso de devolución a todo quien lo solicite. Vamos a armar un procedimiento donde le vamos a pedir, oye, dame tus datos bancarios, y nosotros deberíamos dar el servicio hasta el 31 de mayo o 31 de agosto, dependiendo, y vamos a devolver todo lo que nos corresponde devolver por contrato. Entonces es un procedimiento simple de que tenemos los ahorros por suerte para poder hacer este procedimiento de buena forma y vamos a tener que devolver todo el dinero que corresponda. Y lo tercero, ¿cuál era tu tercer punto, Rodrigo? El tercer punto tenía que ver si no has pensado en adelantar los antecedentes que iba a entregar en tribunales con respecto a las triangulaciones. Tú la otra vez dijiste en un programa de televisión en la red, lo voy a presentar en tribunales con lujo de detalles, pero a partir de este cambio de situación, ¿no crees que es importante también ya comenzar a adelantar eso? No, a ver, Rodrigo, vámonos, triangulaciones. Triangulaciones se votó en diciembre una comisión investigadora. Comisión investigadora que ni siquiera se ha iniciado en el Congreso, que la bloqueó completamente el gobierno. Es decir, imagínate qué acto más ilegal de que los diputados votan a favor de una comisión investigadora y que después no se inicie la comisión investigadora. Y el tema es que yo dije que después de los antecedentes de la comisión investigadora, ahí íbamos a evaluar el tema de presentar el tema en tribunales. Yo no voy a dar más antecedentes, es decir que suficiente, es decir, esperemos que el Congreso haga su trabajo alguna vez, que haga la comisión investigadora, y después de la comisión investigadora veremos si presentamos los antecedentes en tema penal. Pero la verdad es que yo en la justicia ya no... ¿Qué voy a creer? Es decir, cuando el CERVEL, insisto, 2-3, pero con los 3 informes del CERVEL a favor de nosotros, con 2 directores que hoy en día, uno del presidente, el nuevo presidente del CERVEL, a favor de nosotros. Entonces, y cuando viene y vota una persona que recibe dinero del grupo Luxich, que es Alfredo Joinat, la verdad es que no hay mucha confianza cuando uno presenta un recurso de protección para proteger tu RUT y nuevamente pierdes 2-3 y pierdes con jueces de trayectoria a tu favor y con los jueces o los abogados integrantes, que de hecho ahora Piñera, no sé si saben que incorpora al abogado de Ponce Lerú y al marido de la Teresa Marinovich, sí, como abogado integrante en la Corte Suprema. Entonces, sí, son cosas ya vomitivas. Son cosas vomitivas, es decir, entonces, ¿qué vaya a presentar finalmente si ni siquiera se arma la comisión investigadora en la Cámara de Diputados? Entonces, paso a paso las cosas. Y eso, oye, te quiero preguntar, es muy real, ahí nada que decir. Es que prometieron que lo iban a hacer y fue como, nosotros hicimos también nuestra investigación por nuestro lado, como dice Gino, ¿no es cierto? Presentamos también antecedentes. Los abogados integrantes son una institución que no debería existir. Los abogados integrantes son una institución que no debería existir. Y jueces de reemplazo, jueces, sí, absolutamente. Los abogados integrantes son una que está absolutamente fuera de... que además responde a intereses, yo eso lo comparto. Quiero preguntarte algo, Gino, que tiene un poquito... Voy un poco más allá, si tú me permites. Algunos estamos por la posición de que no existan más AFP. Y porque creemos que el sistema no funcionó como sistema de pensiones, ¿eh? Por eso no dio el ancho, la gente jubila con muy poca plata, recibe malas pensiones, etcétera. Entonces, tu negocio está basado en lo que hay hoy día, porque en el fondo eso es. Pero tú estás a favor o en contra de reformar el sistema de pensiones y de terminar con la AFP o no? A ver, nosotros lo hicimos principio en FIF Live que votaron más de 15.000 personas, donde estaba devolver la ley a la versión del año 98, para ser más específico.
¿Y eso qué implica? Devolverle el riesgo de pérdida a la AFP, todos volvíamos al fondo C, y se elimina Feliz y Forrado, porque no podía dar cambio de fondo, pero ganábamos 11 millones de chilenos que no volvíamos a perder. El sistema AFP tiene dos historias. La historia cuando funcionó extraordinariamente hasta el año 98, la historia posterior, que son todas las modificaciones que se hicieron en democracia, que no han terminado perjudicando. Entonces, el tema, si tú sabes que un auto tiene un motor malo, ok, le cambio el motor, pero no tiro todo el auto a la basura. ¿Qué ocurre? El problema técnicamente con el sistema de reparto que hay, y te lo planteo con todo respeto, es que el cambio demográfico que existe a nivel global, ahora Europa va a quebrar en quizás unos meses más. Está la situación bien complicada con toda la deuda y no van a poder pagar las pensiones, porque al final es un fondo común que no gana rentabilidad, y ese es el problema matemático atrás. Y cuando se invierte la PON, hay más jubilados que trabajadores, y ahí se quiebra el sistema. Entonces, lamentablemente el sistema de reparto tiene esa falla estructural cuando hay cambio demográfico. Ahora, cuando hay una pirámide poblacional perfecta, no hay ningún problema. Y también hay que aclararlo. Pero con el cambio demográfico eso no es complicado. Entonces necesita un sistema que gane rentabilidad. Entendiendo eso, tienes que tener un sistema que gane buena rentabilidad, no que pierda. Porque si pierde más encima, que es lo que ha pasado con el sistema de FP, las últimas 2 décadas, es lo que hemos tenido hoy en día. Entonces, más que eliminar, yo creo que hay que montar muy bien el sistema hacia el año 98, y en las pensiones tú puedes dar un sistema de reparto en el sentido de que, ok, le agarramos el 20% a toda la gente para que vaya un fondo solidario, para que haya solidaridad entre las personas. Es decir, es muy importante la solidaridad, pero hay que hacerlo de forma inteligente. En la etapa activa, ganar rentabilidad en un sistema de capitalización individual; en la etapa pasiva, tener un componente individual, pero que el 20% vaya a un fondo solidario, absolutamente. Entonces, ese es como, creo yo, un sistema un poquito más equilibrado para evitar que, no sé, en 2050 tengamos el mismo problema con cambios demográficos. No sé si se te aclararé el punto. Sí, o sea, estás por un sistema más mixto, estoy entendiendo, que tenga un componente de ahorro individual, pero también un sistema de ahorro más solidario y de reparto. Lo que pasa es que, claro, tú sabes que cuando Piñera le vendió este sistema puro a 30 países, 18 volvieron a un sistema mixto o de reparto. Entonces, claramente, como sistema puro no funciona. Yo creo que acabas de demostrar acabas de decir que no estás de acuerdo con el sistema puro, y yo comparto contigo eso. Y la reforma de pensiones que va a presentar el gobierno, lo que está haciendo Piñera ahora, ¿cómo lo valora? ¿En qué sentido va para que la gente lo vaya entendiendo? No, la reforma lamentablemente es puro truco. Es decir, a ver, le están aumentando los ingresos a la AFP o a la AGF, da lo mismo cualquiera de las dos, en 60%. Los empresarios felices, digamos las cosas como son. Es decir, la reforma lo único que quieren es meter esa cuchufleta para que los trabajadores de nuevo nos quiten más sueldo para pasárselo a este sistema que al final lo van a manejar por las AGF, que son, no sé, pues, Volcom AGF, que fundó el hijo del presidente, o las AFP. No tiene mucho sentido. Entonces, más plata al sistema. Y la verdad es que no hay reformas que mejoren la rentabilidad. Es decir, acá se aprueba una ley para que personas que dan sugerencias asuman las pérdidas. Ok. ¿Y por qué a la AFP no le exigen que asuman las pérdidas? Ojo, una AFP te cobra 25 lucas. Feliz y Forrado eran 2 lucas mensuales. Estamos hablando de que ganan 10 veces más y no le hacen asumir las pérdidas. Entonces, la verdad es que hoy en día está colapsado, y el mayor truco de la reforma, que es el más peligroso de todo, que se le quiere dar el poder al superintendente para enviar a todos hacia el fondo B, contra tu voluntad. Tú un día que no manifiestas a la AFP que estás feliz en el fondo E, acá se criticó mucho a Feliz y Forrado de los cambios masivos. Yo no entiendo cómo en la reforma previsional ya se aprobó en la Cámara de Diputados que el superintendente va a tener una facultad que te va a preguntar todos los días: ¿estás seguro que estás en el fondo E tranquilo? ¿Tú decides? Ok, yo estoy feliz en el fondo E. Al otro día, ¿estás segura que estás bien en el fondo E? Sí. Y al tercer día, porque no viste el correo, por lo que sea, y te van a enviar automáticamente al fondo B o fondo C dependiendo de tu edad. Y eso obviamente que es un mega corralito hacia los fondos más riesgosos, beneficiando probablemente a los mismos tiburones financieros que están ahí en Manhattan, que van a poner probablemente, sabiendo que las AFP van a mover 50.000 millones de dólares hacia el IPSA, van a estar o vendiendo sus acciones cuando estén súper infladas. Entonces,
Eso la verdad es que no tiene ni pie ni cabeza, y eso viene dentro de la reforma previsional. Entonces, la verdad es que esa reforma es una reforma muerta. Ojalá que no se apruebe, yo comparto contigo. Me quedan 2 minutos, pero tengo que preguntártelo porque finalmente tú no tienes ninguna confianza en la institucionalidad, has perdido la confianza en la institucionalidad de este país. ¿Perdiste también toda confianza en el proceso constituyente? ¿O crees que podemos arreglar las cosas un poco? No, a ver, que se haya alguna discriminación arbitraria en contra de mi persona y otras personas, una cosa es eso, y eso yo lo encapsulo, pero yo sí invito a la gente a votar. Ojalá, y con todo respeto a Daniel, votar por... No, está bien, súper bien. Tengo que ser claro de que... ¿Y por qué? Porque yo no quiero darle un peso más a los partidos políticos. Al final acá Daniel puede irle extraordinario, pero si está dentro de un partido político y no tiene un buen acuerdo, que le puede pasar a la mayoría, quizás ojalá tú tengas buen acuerdo, pero todas las platas van a terminar en el partido político, son 10.000 millones de pesos. ¿Y por qué los partidos políticos pueden hacer esto y no las personas independientes? Porque para que el partido reciba estas devoluciones tiene que tener por pagar, es decir, facturas por pagar, es decir, más gastos que ingresos, y ahí los votos, esos 1.200 pesitos, se le devuelven. Y se le devuelven estos 10.000 millones de pesos. Pero las personas naturales no pueden, la Biobío no le va a dar una factura por pagar a una persona natural, y por lo tanto no puede. Y por lo tanto, todos los candidatos independientes hoy en día no reciben un peso de devolución del CERVEL. Hay que ser bastante claro con eso. Entonces, mi punto es, ok, los partidos políticos votaron en contra, nos sacaron del proceso, y yo digo, ok, vota en conciencia. Oye, si a ti te gusta Daniel Stingo, conoces su trayectoria, vota por él en conciencia. Oye, si hay otro candidato independiente, vota en conciencia. Y no porque a nosotros nos sacaron, es decir, si la gran posibilidad de justamente todas estas arbitrariedades es arreglarla en la Constitución. Pero tienes que votar en conciencia. Es la única forma de decir, ojalá que voten muchos millones de chilenos, pero que ojalá ningún chileno vote por un partido político, que voten por Daniel Stingo, no por el partido que está Daniel Stingo. Ese es mi punto. No, yo no voy por ningún partido, voy independiente. Muy claro. En un cupo, que quede claro. Voy independiente en un cupo en un partido, pero voy como y la verdad, y yo puedo decir la verdad, no te dan ningún peso en esos partidos políticos. Ya, lo dije. Oye, ya, claro, te prestan el toldo, pero para eso nada más. Te prestan el toldo. Nada, ni un peso. Increíble, increíble. Oye, imagínate que Daniel la saca fuera del estadio. No, lo peor es que Daniel la saca fuera del estadio y el partido político mete una facturita a última hora y se van a forrar con la plata de Daniel. Eso es algo que va a pasar. Entonces, eso es para que la gente piense el absurdo. Y Daniel no va a ver uno y va a decir, oye, pero si yo hice los gastos. No. Ahí lo va a ver pasar nomás. No, pero claro. Tienes que matragar un mandato. Yo no he entregado ni un mandato. Ay, Dios mío. Eso, muy bien, Daniel Stingo. No firme nada, no firme nada. El que sabe. Oye, Lorenzini, muchas gracias por estar esta mañana en La Voz de los que Sobran. Ojalá que no sea la última, ¿verdad? Y vamos a seguir conversando, por supuesto, para entender bien todo lo que está pasando, tanto en el sistema financiero, ¿verdad? Donde nos tratan de... Es que es muy difícil negociar con un tiburón de Sanhattan por la miércoles, digamos la verdad. Un abrazo, Gino, que estés muy bien. Gracias, Gino. Chao, que estén bien. Chao. Chao.